vamos a intentar poner algo de orden. Saludamos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. Bueno, pues Mamdani, ¿no? Parece que se ha podido beneficiar de ese tono beligerante de Donald Trump con la inmigración, con el comunismo, con el wokismo, y ha logrado, bueno, pues ese apoyo importantísimo. Uno de los alcaldes más, será uno de los alcaldes más jóvenes de la historia. Yo no sé hasta qué punto esto le da argumentos para soñar a los demócratas. ¿Qué implica esta victoria? Bueno, yo creo que aquí, una vez más, todos los políticos ganan y los que pierden fundamentalmente son los ciudadanos, con independencia del color del partido que finalmente gane unas elecciones, ¿no? Hay que decir que este resultado pues es una muestra de esa polarización de la que algunos llevamos hablando ya tiempo, esa polarización que se está produciendo en la sociedad norteamericana, en un proceso que yo creo que no tiene nada de casual y que está dirigido a crear las condiciones necesarias para que desde ambos lados del espectro político pues se vaya normalizando ese estatus de enfrentamiento, un enfrentamiento civil mediante herramientas de ingeniería social destinadas a crear caos para después justificar la imposición de orden mediante una serie de reformas legislativas, que esto pues es ya más viejo que el hilo negro, pero que vemos cómo se sigue produciendo y con distintas derivadas. Desde la izquierda se presenta a Mamdani como un candidato de su cuerda, sobre todo después de que el presidente Trump se haya encargado precisamente de posicionarlo también en la trinchera, calificándolo de comunista, a este musulmán chií de origen indio, aunque nacido en Uganda. Fíjate tú el cóctel que tenemos aquí, y que se ha convertido en alcalde de la Gran Manzana, ciudad que además es la meca del capitalismo global y una de las urbes con más judíos del planeta. Esto es lo que más puede sorprender, ¿verdad?, este resultado de las elecciones en Nueva York, de un candidato que a todas las características que acabo de mencionar pues se suma también su pasión por la ideología woke, lo cual implica una contradicción evidente respecto a las bases de la religión que teóricamente profesa, y digo teóricamente porque este es un candidato absolutamente artificial, ¿no? Aquí tenemos un apoyo sin fisuras de toda la comunidad LGTB, en esa alianza que también es verdad, ¿no?, que sucede, una alianza contra natura que sucede en muchos países, también incluido España, en donde los progres blanquean a los musulmanes radicales, ¿no? Y todo esto que parece una gran locura, yo creo que de hecho lo es, en realidad pues es muy dantesco porque se pretende que lo sea. En realidad Mamdani es una especie de fusión política en cuanto a la ideología de lo que podríamos, salvando las distancias, considerar esa unión de PSOE, Podemos y Sumar. Es una especie de reedición de un trotskismo de marca blanca, con la ética socialista, que ha presentado un candidato para que conecte con la gente que se ubica sobre todo en esa trinchera de izquierda y que está harta del establishment, que además no comparte la visión idílica de las acciones que comete cada día el gobierno de Israel, tanto dentro como fuera de las fronteras norteamericanas, lo cual creo que también ha influido notablemente. El problema, como siempre, es que se trata de una ilusión, de un espejismo, porque Mamdani no va a romper con nada. Mamdani va a seguir participando en el engranaje institucional, aunque eso sí, pues mantendrá un enfrentamiento permanente con la Casa Blanca que beneficiará a los dos, tanto a Mamdani como a la Casa Blanca, que aumentará esa tensión social necesaria para pastorear el rebaño. Y de hecho este enfrentamiento ya comenzó durante la campaña electoral con un Trump que amenazó precisamente con retirar los fondos públicos a Nueva York si ganaba Mamdani, que esto es una absoluta irregularidad, es una repetición del mensaje lanzado a los argentinos precisamente antes de la cita con las urnas, avisando que si no votaban al partido de Milei, Estados Unidos retiraría la asistencia financiera. Claro, con el cambio notable categoría de que estamos hablando de un estado dentro de Estados Unidos, no de un país extranjero. Esto también viene de la mano de los enfrentamientos que mantiene el presidente Trump con gobernadores demócratas, como entre los que destacan pues Gavin Newsom, yo creo que es el más destacado, gobernador de California, cuya gestión nefasta está convirtiendo al estado de la costa oeste en un escenario de película de terror. Y todo ello pues va creando ese ambiente guerra civilista, como digo, del que algunos llevamos tiempo advirtiendo y que yo creo que no hace presagiar nada bueno, aunque bueno, pues hoy evidentemente uno de los lados de la trinchera esté muy contento y Trump haya publicado ese críptico mensaje en redes sociales diciendo que ahora empieza todo, ¿no? ¿Qué empieza Trump? Bueno, pues yo creo que más que empezar, continúa. Y a todo esto, pues pleno otoño, se acerca el invierno, se entiende que continuará esas infraestructuras energéticas golpeando Rusia a Ucrania, y lo cierto es que también hay una
pausa de cara a 2026 de la producción por parte de la OPEP y, en definitiva, sobra el petróleo y falta gas, al menos en Europa. Bueno, acabas de centrar muy bien el tema de la guerra ucraniana. El tema de la guerra ucraniana ahora fundamentalmente es una guerra energética. Es una guerra, siempre lo fue de alguna forma, pero ahora directamente Ucrania solo ataca infraestructuras energéticas rusas que en buena medida también sirven productos hidrocarburos a países OTAN, lo cual ya hemos denunciado aquí, en mi caso lo he denunciado muchas veces, que es una absoluta irregularidad. Y luego está, pues evidentemente, el tema de las reservas, el tema de cómo Alemania va a llegar a ese fin del invierno. Todos los inviernos tenemos el mismo contexto, con la diferencia de que en esta ocasión Friedrich Merz pues parece que está muy interesado en que el gas se compre cuando esté más caro, lo cual pues nos tendría que también hacer pensar a qué intereses está sirviendo el canciller alemán. Tampoco hace falta irse muy lejos cuando uno mira el currículum de este hombre, que siempre ha trabajado para los intereses de los financieros norteamericanos, ¿no? Respecto al petróleo, es verdad, sobra petróleo, los precios bajan, se sitúan en ese entorno de los $60 el barril, sobre todo antes del anuncio de la OPEP del domingo, estaba coqueteando con esos $60. Esto tiene como efecto positivo, evidentemente, que el importe de crudo no eleva aún más esa velocidad de la espiral inflacionaria, pero a cambio los países productores pues empiezan a verle las orejas al lobo, inmersos además en una especie de guerra fratricida por la cuota de mercado. Es decir, esto es una gran diferencia. Una vez que Estados Unidos, sobre todo a raíz de la expansión del fracking, se convirtió pues, en exportador neto de petróleo, ¿quién se lo hubiera dicho a Dick Cheney, verdad, que falleció ayer cuando organizó toda la invasión de Irak? Bueno, gracias a la tecnología, gracias a las prospecciones de fracking, Estados Unidos se convierte en exportador neto. Además hay otros yacimientos de petróleo que se descubren fuera de la OPEP. Los países de la OPEP entre sí empiezan a luchar, que es lo que sucede siempre, que hay un cártel para tener una mayor cuota de mercado, sobre todo países que tienen problemas de ingresos, problemas en sus finanzas públicas. Y entonces, bueno, pues esto también ha generado un contexto, un entorno de lucha que han sabido hasta ahora Arabia Saudí y Rusia, en esa OPEP Plus, en la cual también está Rusia, han sabido capear en una alianza con Estados Unidos. Y esto es algo que tampoco la gente empieza o termina de entender. Es decir, hay una alianza para que no haya una presión inflacionaria por parte del petróleo, y hay una alianza con la Casa Blanca de Donald Trump para que esto continúe, y se está dejando a Irán exportar petróleo sotoboche y que haya pues suficiente crudo, suficiente oro negro en el mercado para mantener esos precios relativamente bajos, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que hemos estado en los últimos tiempos. Claro, ¿cuál es el problema? Que si baja mucho el petróleo, habrá países productores que tengan problemas, especialmente pues aquellas explotaciones que necesiten bueno, pues un precio mayor para poder ser rentables. Estoy ahora mismo refiriéndome al fracking, pero también hay otras muchas explotaciones en otros países de crudos pesados que necesitan que el barril esté muy por encima de esta cifra, y con ello también poder pagar a los bancos las enormes montañas de créditos solicitados por estas industrias petroleras, sobre todo en Estados Unidos, con lo cual tenemos un difícil sudoku que se está intentando aquí de alguna forma solucionar con ese acuerdo de la OPEP, que en realidad no dicen que vayan a cortar, lo que dicen es que van a seguir aumentando y que luego a partir del año que viene pues seguramente dejen de aumentar. Hay algunos analistas que esto lo atribuyen a las sanciones estadounidenses a los gigantes rusos Lukoil y Rosneft. Bueno, yo creo que esto tiene poco que ver. En realidad China ha estado absorbiendo prácticamente todo el excedente de petróleo que se ha producido en los últimos años por una razón más estratégica que económica, aunque podemos también ver un elemento estratégico dentro de la propia política económica, y ya pues se empieza a ver cómo seguramente a finales del año 2026 China ya no podrá absorber todo ese exceso de demanda. Fíjate que nos están diciendo en la mayor parte de medios de comunicación todo lo contrario, que sobra petróleo porque China, la economía china tiene problemas. No, China la que está absorbiendo, está comprando más petróleo del que necesita, por razones estratégicas, como digo. Y luego hay un factor que es muy importante, y es que una ola de petróleo, por causa de este exceso de oferta, pues se está dirigiendo hacia los centros de refinado mundiales, a excepción de un solo mes en el año 2020, en aquella época de la pandemia en la que veíamos que incluso el petróleo estaba en precio negativo, cuando Arabia Saudí además y Rusia inundan el mercado durante esa breve guerra de precios. El volumen de petróleo en tránsito pues desde aquella época no ha sido tan alto como en septiembre pasado, en la última década. Vamos a ver petroleros descargando cargamentos, y cuando eso ocurra el mercado necesitará reservas comerciales, y eso solo sucederá si la forma de curva de precios cambia lo suficiente como para que el almacenamiento de ese crudo que sobra resulte económico, el famoso contango, que además debe incluir la compensación de esos mayores costes de financiación. Por lo tanto, esa es la idea para ir elevando progresivamente el precio del petróleo, pero insisto, no mucho para que no estalle la inflación encima.